Un saludo muy afectuoso a todos nuestros seguidores. El día de hoy tenemos justamente un tema de vital importancia dentro de la comprensión de lectura, justamente para poder relacionar y para poder identificar. Tenemos a continuación las lecturas por su contenido o temática. Les habla el profesor Jorge Abarca Bernedo y a partir de ahora comenzamos una nueva aventura en nuestro saber diario. En primer lugar, tenemos que entender que las lecturas por su contenido o temática se dividen en tres grandes grupos. En primer lugar, tengo al texto de carácter científico. Este texto científico está constituido por conceptos o definiciones y sus temas generalmente son de carácter tecnológicos o relacionados específicamente con la ciencia. El segundo tipo de texto es el texto filosófico, que es justamente aquel en el cual el hombre o nosotros los lectores vamos a reflexionar sobre los problemas del mundo interno y externo. Y sus temas necesariamente tienen que ver con la historia de la filosofía, o sea, las posturas de algunos filósofos y la ética. En tercer lugar, tenemos al texto narrativo, que consiste, como su nombre mismo lo indica, en relatar hechos o acontecimientos que pueden ser reales o ficticios y sus temas pueden ser de carácter literarios, históricos, sociales y ensayos. A continuación, vamos a tener específicamente al texto científico. En primer lugar, este tipo de texto nos va a informar, esto es muy importante, o ostenta una manera especial de trabajar con quién, con hechos o ideas. Ojo con esto, entonces, informa hechos o ideas. ¿Y es producto de qué? De la práctica y los resultados de la investigación científica. Así tenemos, por ejemplo, la presentación de un hecho sobre la base de una descripción que sea, sobre todo esto, muy objetiva y rigurosa, que es susceptible, por supuesto, a una confirmación. Por consiguiente, la ciencia es exactamente muy objetiva y presenta hechos reales. A continuación, vamos a tener las características del texto científico. En primer lugar, ¿qué utiliza? Teorías, leyes o hipótesis. ¿Para qué? Para afianzar un resultado científico. Segundo, adquiere una crítica rigurosa que se sustenta en un análisis lógico. También es totalmente objetivo, producto de un resultado empírico y presenta conceptos o definiciones producto de la objetividad. Estos tipos de textos científicos se relacionan con la ciencia y los avances de la tecnología. O sea, sus temas preferidos son los descubrimientos científicos y los descubrimientos de carácter tecnológico. A continuación, tenemos justamente un ejemplo de texto científico. Tenemos, por ejemplo, el siguiente texto que me dice, muchas plantas producen sustancias tóxicas para las personas. Las siguientes plantas son peligrosas por el veneno que contienen. El acónito, el elaboro y la datura. Una intoxicación con ellas puede ser mortal. En algunos casos, las plantas tóxicas también pueden ser de interés farmacéutico. Por ejemplo, la llamada dedalera o digital, produce la digitalina. Esta es un poderoso veneno, pero en pequeñas dosis sirve para curar algunas enfermedades del corazón. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, este es un texto cuyo tema está hablando sobre las plantas tóxicas. En un primer momento dice que contienen sustancias peligrosas, pero en un segundo momento dice que estas plantas tóxicas pueden ser también de interés farmacéutico porque se pueden utilizar para algunas enfermedades, inclusive con el, como dice acá, las enfermedades del corazón. La primera pregunta me dice, el tema de la lectura es, recordando que el tema es algo general, yo voy a decir las plantas, la toxicidad, C dice el universo de las plantas, D dice las plantas tóxicas y E dice la digitalina. En todo momento a lo largo de este texto, la lectura nos muestra cómo es una forma de relacionar a las plantas tóxicas. Por consiguiente, acá tenemos la alternativa de las plantas tóxicas. Segundo, por el contenido temática, el texto es de tipo. Si vemos, por ejemplo, aquí que nos habla sobre las plantas tóxicas, nos habla de, por ejemplo, que pueden resultar un poco, ojo, muchas de ellas dice tienen un veneno mortal, pero en algunas dosis pequeñas puede servir para algunas enfermedades. Tengo acá, mira, texto narrativo, instructivo, filosófico, argumentativo o científico. Por consiguiente, el tipo de texto, según el contenido temático, ¿cuál va a ser?
científico. A continuación, tenemos al texto filosófico. El texto filosófico, primero hay que ahondar qué es la filosofía. Cuando yo hago filosofía voy a reflexionar, voy a meditar. ¿Acerca de quién? Acerca de los problemas del mundo externo y del mundo interno. Esta reflexión se da en textos que ponen en juego, esto es muy importante, argumentaciones, que tratan de apuntalar ciertas tesis, ideas o doctrinas. Por consiguiente, el discurso filosófico sobre qué incide en la argumentación objetiva. Esto es, que es racional. Por consiguiente, voy a utilizar determinados datos empíricos. ¿Qué significa datos empíricos? Que tienen que ver con la experiencia. O sea, voy a establecer un tipo de ¿qué? De razonamiento. Para que entendamos mejor, vamos a entender ahora las características de este texto, el texto filosófico. En primer lugar, ¿qué busca? La esencia de las cosas. Por eso muestra posturas filosóficas. Puedo hablar, por ejemplo, sobre algún tema ya de carácter racional y puedo yo hablar, por ejemplo, de algunos filósofos como Kant, Aristóteles, Sócrates, etcétera. Segundo, utiliza una argumentación racional para demostrar sus posturas o inclinaciones filosóficas. Es eminentemente racional o reflexivo y sus temas, sobre todo, tienen que ver con quién. Acá hace algo muy importante, con la historia de la filosofía, por ejemplo, presentar las tesis de Platón, Aristóteles, Kant, Descartes, Nietzsche, Popper, en realidad filósofos que han incidido dentro de la historia de la humanidad y también tiene que ver con el campo de la moral o la acción social. A continuación vamos a tener un modelo, el ejemplo de texto filosófico. Me dice así, filosofía es el conocimiento racional de los efectos o manifestaciones que derivan de sus causas y a la inversa, de los posibles fundamentos originantes a partir de los efectos previstos en nuestro provecho o que mediante la acción recíproca de los cuerpos produzcamos los mismos efectos que nosotros pensamos con nuestra inteligencia, en la medida de que el objeto, fuerza y aplicación permiten hacer más fácil la vida humana. La meta del conocimiento es el poder. El sujeto de la filosofía o el objeto del que trata es cualquier cuerpo, cuya formación podemos comprender o que mediante su observación podemos comparar con otros cuerpos o que es capaz de componerse o descomponerse, es decir, cualquier cuerpo de cuyo origen o propiedades podemos obtener algún conocimiento. En todo momento me está hablando qué es la filosofía. Un conocimiento, dice, racional, mediante qué, mediante el cual voy a utilizar determinados efectos que nos van a permitir a través de nuestra inteligencia conocer la esencia de un objeto. Por eso el sujeto de la filosofía es cualquier cuerpo cuya formación que podemos comprender. Y para eso voy a utilizar el conocimiento. Entonces me dice acá, los argumentos planteados apuntan a fundamentar las bases de la nueva filosofía, explicar la meta de todo tipo de saber filosófico, detallar los diversos temas abordados por la filosofía, comparar el poder filosófico con el poder político o explicar la esencia y el objetivo del saber filosófico. Si me dice la filosofía es un conocimiento racional que utiliza o tiene un determinado objeto de estudio, entonces acá tenemos explicar la esencia y el objetivo del saber filosófico. Ahora me dice, por el contenido o temática del texto, el texto es de tipo expositivo, narrativo, científico, comparativo, filosófico. Automáticamente, si me está hablando sobre la esencia de la filosofía, va a ser un texto de carácter filosófico. A continuación tenemos el último tipo de texto, que es el texto narrativo, que son aquellos cuya finalidad es que relatar un hecho o acontecimiento. Puede ser real o puede ser ficticio. Estos textos literarios ponen en juego ¿qué? La función poética del lenguaje. ¿Cuál es esa función poética del lenguaje? La que tiene un determinado mensaje. Y esta función poética, ¿con quién tiene que ver? Con una función llamada la función estética. O sea, ¿con quién tiene que ver? Con la belleza. Tiene que ver con códigos artísticos o técnicos de quién? De la literatura. A continuación vamos a tener sus características. Las características del texto narrativo, en primer lugar, cumple una función referencial o representativa
¿Para qué? Para dar cauce sobre todo a las pasiones humanas, cumpliendo una función expresiva o emotiva. Segundo, ponen en juego un episodio. Estos textos comentan o reflexionan algún acontecimiento que puede ser real o ficticio. Es eminentemente subjetivo porque los autores muestran un punto personal propio sobre los acontecimientos y sus temas tienen que ver con temas históricos, sociales, literarios y ensayos, mostrando la producción literaria y artística a lo largo del tiempo. De todo esto tenemos de que entrar que es eminentemente subjetivo. A continuación vamos a tener un ejemplo de texto narrativo. Y me dice acá, a la edad de 24 años, Ildefonso, que era sordo de nacimiento, solo se había comunicado con otro ser humano con mímica, hasta que por fin hizo un descubrimiento. Después de mucho trabajar con un maestro de lenguaje de signos, entendió la conexión entre un gato y el gesto de este. En este momento mágico, captó la idea de que podía comunicar a otra persona la palabra gato, con solo hacer la seña correspondiente. Para Ildefonso, esto marcó el final de su terrible aislamiento de los demás. El largamente esperado descubrimiento de Ildefonso se hizo posible gracias al lenguaje estadounidense de signos LES, un lenguaje de gestos. Al contrario de lo que la gente piensa, el LES no es pantomima ni código, es un lenguaje verdadero como el alemán, español o el japonés. En todo momento, ¿de qué me está hablando? De un lenguaje de signos. Y Ildefonso no podía comunicarse, pero después que comenzó a comunicar, por ejemplo, esta palabra gato, y posteriormente este lenguaje se dio gracias a quién? A un lenguaje estadounidense de signos llamado LES, y es como cualquier otro lenguaje que tiene que ver, por ejemplo, como el alemán, español o el japonés. El título más adecuado para el texto es, recordando que el título se saca el tema más el aspecto tratado, los sordomudos y su lenguaje corporal, un lenguaje para los sordos, la comunicación para la lingüística, el código de los sordos, lenguaje y comunicación. Si me está hablando que Ildefonso fue el iniciador de un lenguaje estadounidense de signos llamado LES, que es un lenguaje de gestos, por consiguiente el título sería un lenguaje ¿para quién? Para los sordos. Y por el contenido temática, el texto es de tipo. Ha comenzado a hablar sobre cómo se dio origen a este tipo de lenguaje, quién, hay un personaje acá llamado Ildefonso, por el contenido entonces o temática del texto, el texto dice que puede ser científico, descriptivo, filosófico o informativo, y acá tenemos, justamente es un texto de qué tipo, narrativo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y por supuesto, La Salle, una gran familia. Hasta una nueva oportunidad.